están? Bienvenidos a una semana más de Poder Reír. Recuerden que esto es un espacio para ustedes para entender de la manera más sencilla posible todos esos fenómenos a escala local, nacional e internacional que finalmente son parte de nuestro entorno y que terminan afectando nuestra vida de alguna manera. Así que siéntanse bienvenidos el día de hoy a nuestro segundo especial del primer año de Poder Reír. Las preguntas y respuestas sobre el sistema internacional y el panorama nacional en general que nos depara el destino después de este 2020 tan convulso y sobre todo después de la pandemia de COVID-19 que definitivamente ha trastocado todos los aspectos de nuestra sociedad. El día de hoy hay menos preguntas que la semana pasada, son poquitas pero son un poquito más intensas, más profundas y que nos dan también más oportunidad de a platicar un poquito más sobre el asunto y sobre los distintos fenómenos que pueden afectarnos como sociedad mundial. Así que espero también ser súper concisa y tocar todos los aspectos que ustedes nos pidieron a través de sus preguntas. Tengo también otra vez aquí el acordeón porque estaban bastante larguitas y no quiero perderme demasiado. Pero bueno, va la primera de César Poblano. Ante el panorama político-económico tan convulso de América Latina, ¿qué tan importante es la integración para la región latinoamericana y qué tan importante es la paradiplomacia para los gobiernos locales, municipales, estatales, etcétera? ¿No? Esta diplomacia que no se hace de estado a estado, sino entre localidades, municipios, estados de la república, etcétera. Bueno, César, yo te diría que definitivamente es crucial, ¿no? Más allá de una integración o una unidad latinoamericana, que pese a que es el sueño de muchos latinoamericanistas y de muchos ciudadanos de América Latina en general, lo cierto es que se ve lejana, ¿no? La integración total, la unidad total de América Latina se ve un poco lejana porque tendrían que tomarse en cuenta varios procesos y varios pasos para esta integración. Primero la integración económica, luego la integración política. Ahí tendríamos que ver las afinidades políticas de las distintas realidades latinoamericanas. Y bueno, esto definitivamente sería un proceso de muchos años, de mucho trabajo y de un proyecto mucho más planeado. Pese a que definitivamente la integración y la unidad latinoamericana nos daría muchísimo potencial como región, ¿no? Potencial político, potencial económico, potencial geoestratégico, pues definitivamente, ¿no? Te digo que es un sueño para todos los latinoamericanos. En esta respuesta me gustaría más bien hablarte de la comunicación y de la cooperación latinoamericana más allá de la integración, porque esto parece ser un proceso un poquito más tardado y pues se ve una realidad un poco más lejana. Sin embargo, la cooperación pues es crucial, César, sí, precisamente en medio de esta crisis internacional que va a tocar mucho más fuerte a las comunidades y a los países y a las regiones que han sido vulneradas históricamente como América Latina, como África, como en este momento el Medio Oriente, pues definitivamente es crucial que estas regiones estén cooperando, estén trabajando por ciertos procesos de integración, aunque sean los niveles más bajos, y se estén comunicando para afrontar como región pues, los retos que se van a venir, ¿no? Ahora mismo piensa tú en la búsqueda de la vacuna del COVID-19, ¿no? El acceso a la vacuna y cómo va a ser más difícil pues, para los países más pobres que para los países más ricos. Entonces hay que integrarnos, hay que cooperar y hay que proponer en los foros internacionales cómo, por ejemplo, distribuir la vacuna de una manera más justa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces definitivamente siempre será importante la cooperación entre la región, pero en una época como esta, la cooperación económica, la cooperación política, la cooperación incluso en términos educativos, ¿no? Ahora que la educación también está teniendo como todos estos retos, pues definitivamente es crucial y es benéfica para la región. Y respecto a la paradiplomacia, que es para los que no sepan, esta diplomacia que se hace entre municipios, un municipio de Colombia con un municipio de México, un municipio de Francia con un municipio de Querétaro, etcétera, etcétera, pues siempre está ahí la oportunidad. Yo siempre hablo de la diplomacia de la paradiplomacia, como una oportunidad para los gobiernos locales y para las administraciones locales en general de impulsar su potencial y de sacar más provecho a lo que tienen como región y como comunidad, ¿no? La paradiplomacia siempre va a ser un espacio para que internacionalistas, profesionales trabajen desde sus comunidades y por sus comunidades en el escenario internacional. Siempre va a ser una oportunidad para que el municipio crezca, para que atraiga turismo, para que tenga otras fuentes de cooperación económica incluso. Entonces, este es un área muy a explorar. Desgraciadamente, hoy por hoy, no todos los municipios en México, no todos los estados se preocupan por tener un departamento de relaciones internacionales, pero es muy importante, sobre todo en época de crisis, que empecemos a buscar las oportunidades. Entonces,
Entonces eso siempre es una oportunidad, siempre va a estar ahí la posibilidad, y sí me parece que toda administración pública local debería de explorar esta posibilidad para mejores resultados. Entonces, pues sí, ambas cosas son súper importantes, súper cruciales, y de hecho una oportunidad en época de crisis. Espero haber respondido a tu pregunta. De Giovanna Martínez, Gio, hola. La entrada de Anonymous en Estados Unidos da pie a que cualquier individuo sea un actor internacional. Híjole, Gio, esta pregunta es muy buena y abre una discusión importante a nivel internacional. Mira, después de 1945, con la creación de Naciones Unidas y otros organismos de índole internacional, pues fue sumamente importante entender el nuevo esquema de la sociedad internacional y entender que ahora ya no solo los estados son el actor internacional, ¿no? Siguen siendo el más relevante, pero que existen otros a los que hay que prestarle atención. Luego vino ya la integración de ONGs a nivel internacional, las organizaciones criminales que también desgraciadamente están rompiendo fronteras, y entonces la cooperación entre los gobiernos es importante para hacerles frente, etcétera, etcétera. Eso nos ha hecho entender que la comunidad internacional tiene nuevos actores, y Anonymous en este momento es un parteaguas también para la realidad internacional. ¿Por qué? Porque primero no sabemos cómo clasificarlo, ¿no? No es una ONG, pero tampoco es un grupo criminal, pero definitivamente no es un organismo internacional. ¿Cómo calificamos a un actor que tiene poder, que está accediendo a la información, que está moviendo a las masas y que está realmente significando en el escenario internacional, ¿no? A nivel social, a nivel político, a nivel económico incluso? Porque de hecho esa es la amenaza de Anonymous, ¿no? También poder entrar a los espacios de la economía global. Entonces, primero, ¿cómo lo calificamos? Y después, ¿cómo le hacemos frente? ¿No? Porque, por un lado, definitivamente habla de la democratización de la sociedad internacional, es decir, nuevos actores interactuando, participando desde el aspecto ciudadano y exigiendo a los gobiernos internacionales, ¿no? Esto definitivamente es positivo, la democratización del escenario internacional, pero también tenemos este aspecto de, bueno, ¿y dónde está el poder? ¿Y dónde está la concentración de poder? ¿Y quién va a actuar contra este grupo si de repente empieza a tener actividades ilícitas? Pero ¿qué pasa si estas actividades ilícitas al final son una exigencia ciudadana internacional? Entonces es muy complejo, definitivamente da pie a hablar de la democratización de actores en el escenario internacional. No sé si a decir que cualquier individuo puede ser actor internacional, porque primero hay que entender que Anonymous no es un individuo, es una organización muy bien organizada, de algún tipo, ¿no? Pero es una organización finalmente, eso es lo primero que hay que entender. Y luego, bueno, hablar de que es un trabajo de años lo que ha venido haciendo Anonymous, y de una capacidad de poder importante. Entonces, no sé si cualquier individuo, pero sí definitivamente habla de la democratización de la escena internacional, y sí nos hace como internacionalistas tener una nueva tarea, ¿no? Estudiar, ya hace tiempo que se estudian estos nuevos actores, pero estudiar cómo denominar estos muy nuevos, que tienen además pues otro tipo de estructuras y que tienen otro tipo de fines, ¿no? Y cómo trabajar con ellos y cómo entender su capacidad de influencia también en el escenario internacional. Entonces, no sé si que cualquier individuo pueda ser actor, pero sí habla de la democratización de la escena internacional, y eso de alguna manera a mí me parece positivo, porque estamos hablando de ciudadanos comprometidos que se están moviendo a través de información también concreta, que ahí también habría que revisar los tipos de informaciones y todo, pero bueno, Anonymous tiene su legitimidad. Entonces, pues sí, definitivamente un parteaguas para la escena internacional. ¿Por qué no? Este 2020, después del COVID-19, que está causando todo el revuelo, ¿no? Definitivamente va a ser un año histórico para las relaciones internacionales en muchos sentidos, y este puede ser uno de ellos. Pau nos pregunta qué pienso acerca de los aspectos recientes, bueno, no recientes, sino de inicios de año en Estados Unidos alrededor del racismo, la pedofilia y por supuesto la intervención de Anonymous a la escena internacional. Creo que lo de Anonymous se repite, entonces eso ya lo contesté en la pregunta anterior. ¿Qué pienso de la participación de todos estos actores en Estados Unidos, de los escándalos de pedofilia y de racismo, y sobre todo del movimiento fortísimo que se vivió en Estados Unidos a inicios de año, precisamente por la muerte de esta persona, por el simple hecho de ser negra, como si estuviéramos en otro siglo, ¿no? Como si la sociedad no hubiera avanzado? Chicos, pues me parece terrible, primero decir, ¿no?, que el racismo siempre va a ser una cosa reprochable, que el clasismo también lo es, que la pedofilia, bueno, ni se diga, es un crimen espantoso.
Y creo que de entrada nos deja ver lo enferma que está la sociedad mundial al día de hoy en muchos sentidos y lo poco que hemos avanzado respecto a temas como el racismo y el clasismo que deberían estar superados hace años. Lo poco que nos hemos esforzado por trabajarlos de verdad y por resolverlos, ¿no? Que esto esté pasando en pleno 2020 nos pone ahí un foco rojo sobre la sociedad. Esto definitivamente creo que es una señal de que hay temas no trabajados y sobre los que se tiene que trabajar, pero de ahora mismo, porque tendrían que estar superados hace décadas, por lo menos. Después de un miedo irracional mundial, ¿no? Yo creo que cuando las sociedades reaccionan así, intentan, y bueno, no es solo que lo creo, sino que la evidencia histórica nos lo dice, cuando las sociedades reaccionan así, tan violentamente, tan en contra de alguien, buscando culpables de forma totalmente irracional, es porque hay mucho miedo detrás. Y yo creo que definitivamente no se nos debe escapar del ojo del análisis internacional, nacional, local. Este miedo que existe alrededor de la expansión de la pandemia, valga la redundancia, de la realidad, ¿no? que tenemos hoy en día con todos estos retos económicos, tecnológicos, políticos, de salud, y es esta incapacidad humana que se nos ha dado para responder, ¿no? Porque aunque todos los gobiernos están trabajando en eso y estamos intentando estar a la par, y desde la educación también los profesores lo intentamos, y desde la arena política se intenta, y desde el análisis intentamos alcanzarlo, lo cierto es que, como les decía en mi video de inicios de año sobre COVID-19, se nos fue a todos. Y eso genera mucho miedo. Y también lo que pasó en Estados Unidos es una evidencia del miedo terrible que vive la sociedad norteamericana, que además llevaba ya años viviendo procesos de cambio también, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente creo que también es un reflejo de eso. Por el lado un poquito más positivo, digo, si le queremos encontrar también algo positivo a todo esto que está pasando, porque finalmente crisis es oportunidad y el cambio tendría que ser para mejor siempre, lo que les puedo decir respecto a los eventos de Estados Unidos es que también nos hacen ver cómo despierta la sociedad internacional, ¿no? Cómo este movimiento de las vidas negras importan surge precisamente por un acto de racismo espantoso, pero surge y se renueva la lucha contra el racismo, y se renueva la lucha contra el clasismo aquí en México, ¿no? Que también rebotó y pegó muchísimo, y nos hace hablar de temas de los que antes no se hablaba, como la pedofilia, y nos hace como sociedad enfrentarnos a realidades que queríamos mantener ocultas, como el racismo y finalmente, pues sí, la pedofilia, y nuevos actores involucrados como Anonymous, ¿no? En los casos de pedofilia en Estados Unidos. Entonces creo que también eso es un despertar ciudadano que hay que considerar, y no nada más quedarnos como en la parte negativa de qué terrible crisis estamos viviendo, ¿no? Sino de pensar, bueno, cómo como ciudadanos podemos estar a la altura de los eventos internacionales y cómo podemos mejorar la realidad internacional a partir de esto que está sucediendo. Entonces definitivamente creo que también es un área de oportunidad, pero creo que también es finalmente una oportunidad para que los ciudadanos del mundo pues hagamos frente a lo que se viene. Eso es lo que puedo decir de los eventos que se vivieron a inicios de año en Estados Unidos. Ya un poquito más hacia la escena nacional, Gio nos vuelve a preguntar cómo beneficiaría a México el triunfo de SEADE en la dirección de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Yo lo cambié un poquito aquí y escribí la postulación, porque creo, Gio, que desde que está SEADE ahí postulándose, ya ganó México. Es definitivamente una muestra de que México está intentando ser un actor clave en la sociedad mundial, que quiere participar. Esto se va a unir también con nuestra participación en el Consejo de Seguridad. Entonces estamos hablando de un país que quiere ser actor, ¿no? Que quiere de verdad involucrarse en las decisiones que va a tomar el mundo justo en esta época de crisis también sumamente importante. Entonces creo que nos beneficia totalmente, porque nos hace ver como un actor realmente comprometido con la realidad global, un actor comprometido con las causas de los más necesitados en este sistema internacional, como acaba de ser también nuestra participación en Naciones Unidas por la lucha de una distribución más justa de la vacuna de COVID-19 una vez que se encuentre, ¿no? Nuestra participación también en distintas arenas
cadenas para ver si se puede encontrar rápido alguna especie de cura que nos permita recobrar estas oportunidades económicas de turismo que tenía la nación antes de la pandemia. Definitivamente nos beneficia demasiado porque estamos hablando de un México que quiere estar ahí, que quiere participar, que quiere estar en los foros y que va a poder ser tomador de decisiones en la escena internacional, lo que definitivamente es bueno pues para todos los mexicanos, ¿no? Porque estamos en este país que va a participar y siempre pues, va a participar pensando primero en sus connacionales, luego en el resto de la región latinoamericana, la que también se está acercando, también complementando un poquito la primera pregunta. Entonces pues definitivamente es un gran paso para México. La siguiente pregunta pues va un poquito en relación cómo veo en general el panorama para México en este 2020 y con esta crisis. Pues veo dos cosas. Primero a nivel internacional, lo voy a dividir, y luego a nivel nacional. A nivel internacional y desde la política exterior de México, pues yo estoy sumamente complacida con lo que se está haciendo, repito, por nuestra participación en el Consejo de Seguridad, por nuestro intento de participar en ciertos foros internacionales, por nuestra actividad en pro de la región latinoamericana en general. Lo dije todo el año pasado, por la integración con Centroamérica, que ya debíamos hacía mucho tiempo. Definitivamente creo que en la arena internacional México se está perfilando como un actor mucho más comprometido y mucho más activo, valga la redundancia de nuevo. Entonces definitivamente creo que eso pinta para bien, pese a que la realidad es convulsa, que la crisis económica internacional no se puede eliminar, que todo finalmente nos pueda encontrar al parecer como sociedad internacional. Pues creo que es muy positivo que México quiera estar ahí tomando decisiones. Y hacia adentro, ¿cómo veo el panorama para México? Chicos, pues está de más decirles que está terriblemente convulso, ¿no? Tenemos, les repito, la crisis internacional que va a venir sí o sí, económica, que nos va a terminar pegando. Luego el paro de actividades a nivel nacional, como le pasó a todos los países por la pandemia, que también va pues, a limitar el crecimiento económico. Luego el próximo año son elecciones y se va a jugar, así de claro se los digo, el posicionamiento de Morena como el partido nacional y la vuelta de México a la izquierda de manera casi completa, o la posibilidad de la oposición de ascender. Entonces, las elecciones de 2021 van a ser una guerra y todos lo sabemos, así que prepárense para un año muy convulso, para un año de informaciones, desinformaciones, vientos en contra por todos lados y desde todas las direcciones. Mucha convulsión en el espectro económico, la seguridad que sigue siendo uno de nuestros grandes retos. Entonces no les voy a decir que para México la realidad nacional pinta muy bonito, porque definitivamente no, es decir, pinta retadora como en todo el sistema internacional, y luego súmenle los propios retos nacionales. Sin embargo, sí les puedo decir que veo también como veo un área de oportunidad, veo también una oportunidad, que es lo que les decía un poco sobre los acontecimientos de Estados Unidos a nivel internacional. Ahora lo paso a nivel local. Veo una ciudadanía más políticamente informada, veo a una ciudadanía con más ganas de participar, con más ganas de saber, con más ganas de quejarse, con más ganas de exigir. Y eso está muy bien. Veo un México más democrático en el sentido completo de la palabra y no solo en el sentido de las urnas. Les puedo decir lo mismo que les dije en 2018 cuando el triunfo de Andrés Manuel. Más allá de que triunfara una facción u otra, el hecho de que la gente salió con esperanza a votar por un cambio y a exigir una nueva realidad era lo que debíamos festejar. Entonces creo que en este momento, pese a la realidad tremendamente retadora que se nos viene, porque es un hecho, no les voy a decir aquí que todo va a estar bien o que todo va a estar perfecto, o que sí, los empleos se van a recuperar en un 2x3, les puedo decir que se está haciendo lo que se tiene que hacer desde diferentes instituciones, que muchas otras instituciones nos van a quedar a deber, pero que veo de manera muy positiva, y creo que también va englobado en el ámbito internacional, el crecimiento de la ciudadanía mexicana, el crecimiento de un México que quiere participar, que quiere opinar, que quiere saber, que se quiere informar y sobre todo que está menos dispuesto a que le vean la cara. Entonces, eso me parece muy bueno. Creo que el 2021 va a ser decisivo, sobre todo en la arena política nacional. Les repito, se va a jugar la izquierda contra la derecha en todos los sentidos, se va a jugar el partido que va a imponerse en este país, o si van a existir más facciones. Es una cosa muy normal en México, históricamente también es algo que se repite, ¿no? Como una facción política mayoritaria, es una cosa como muy mexicana, muy de la vena mexicana, de la sangre mexicana. Ahora que estamos cerca del 15 de septiembre, es una cosa muy, muy mexicana.
Pero también es cierto que antes siempre se relacionaba como antidemocrático este aspecto en México, y hoy parece que va de la mano con la democracia. Entonces es un aspecto importante a considerar. Y pues ya como última pregunta para despedirnos esta semana es ¿cómo el reto tecnológico que nos ha significado la pandemia, sobre todo alrededor de la educación? Uy, esto es bien importante y voy a intentar ser muy concisa porque aquí también nos podríamos tardar 2 horas. El reto tecnológico que nos ha significado la pandemia, sobre todo en el aspecto de educación y laboral, es algo que espero que nos enseñe mucho. Es un reto importantísimo que nos ha costado mucho, que nos va a seguir costando la adaptación de los sistemas educativos, de las universidades, de las escuelas de nivel básico, de los profesores, de todas las edades, desde todas las realidades sociales. Los empleados, ¿no?, que tuvieron que literal llevar su oficina, sus casas. Todo esto ha significado muchos cambios, ha generado mucho estrés, incluso en el ámbito familiar, personal, en el ámbito profesional, en el ámbito académico, ni se diga. Creo que el ámbito académico ha sido el más trastocado definitivamente en este asunto de la educación a distancia y en este asunto del trabajo a distancia. Definitivamente la educación me parece que ha sido uno de los ámbitos más trastocados, pero espero que nos enseñen para bien y no para mal, porque también aquí podemos correr el riesgo de aprender todo al revés. Miren, lo primero que les tengo que decir es que yo sí creo en los programas a distancia y sí creo que los programas de estudio en línea pueden funcionar, pero de formas específicas, programas específicos. Generalmente hablamos de educación superior con personas interesadas en estudiar, con personas que tienen organizada su agenda, que tienen todo el deseo de participar, que ya tienen cubiertas otras necesidades educativas desde niveles muy básicos. Creo que los programas en línea pueden funcionar muy bien si se diseñan bien, porque depende ahí muchísimo del diseño, y creo que pueden ser sumamente exitosos, pero no creo que son para todos los ámbitos. Definitivamente creo que en educación básica no se puede tomar simplemente un método a distancia, y también me parece que al día de hoy este modo online que vivimos todos nos está dejando mucho a deber como profesores, como estudiantes, a los propios programas académicos. Creo que definitivamente el aula no se suple con nada, eso también es bien importante decirlo, y este espacio de enriquecimiento entre los profesores y los estudiantes nunca va a poder ser suplantado. Y esto me parece que deberíamos aprenderlo tras la pandemia. Ahora, respecto, por ejemplo, al programa de Educación Nacional de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, yo estoy gratamente sorprendida y estoy muy complacida con el programa. Revisé los materiales, me parecen apropiados. Revisé la forma en la que se está calificando a los niños, que es como con sus profesores, a distancia también de alguna manera, también me parece apropiado. Claro que significa retos, por ahí todos los memes que dicen es que la educación pública ahora ya no es pública. Chicos, pues déjenme decirles que desgraciadamente, y no estoy diciendo que eso esté bien, pero desgraciadamente siempre ha sido así. Es decir, la educación nunca ha llegado a todos los rincones de este país como debería ser. Entonces ahorita yo creo que se está llegando a más rincones del país, ¿no? Porque va por radio, va por televisión, va en 20 lenguas indígenas. Estoy realmente complacida con la Secretaría de Educación Pública, a ese respecto no tengo nada que decir. Creo que está haciendo muy bien su trabajo de suplir para no dejarnos sin educación, lo que no se puede tener desgraciadamente en este momento por la pandemia. Creo que no debería ser la regla después de esto. Por supuesto que estoy esperando, como todos ustedes, seguramente el regreso a clases presencial. Por favor, el regreso a clases presencial, que esto vaya pasando, que nos podamos volver a ver, volver a discutir, volver a enriquecernos juntos en un salón de clases. Definitivamente lo espero, pero creo que está muy bien que también se tomen medidas para no detener la escuela, porque eso es a lo que me refiero cuando les digo ojalá que no nos enseñe esto, lo que no nos debería enseñar, y nos vayamos por el lado equivocado. Es decir, ojalá que esto no nos haga entender como, ay no, bueno, pues en línea de todos modos las clases no sirven, entonces pues este año mi hijo no asiste a la escuela, o este año yo dejo de estudiar, o este año, ojalá que no nos enseñe eso, ¿no? Sí es cierto que no siempre van a tener el mismo programa académico que hubieran tenido en presencial, pero es mejor educarse de alguna forma que no educarse, ¿sí? Siempre será mejor. Me parece que los esfuerzos que al menos están tomando aquí en México para resolverlo, y desde las instituciones en las que trabajo y a las que pertenezco, me parecen muy buenos esfuerzos, y me parece que de alguna manera están cumpliendo con la tarea de subsanar esa carencia, aunque en espera, pues por supuesto, de recuperar el aula.
Me parece que eso es lo que nos tiene que enseñar. Me parece que la pandemia nos tiene que enseñar a querer volver al salón de clases, ¿no? Por ahí el meme, ¿no? Yo no quiero antros, yo quiero un salón de clases. Pero que no nos enseñe entonces a quedarnos súper tranquilos con el asunto de que no hay clases, que eso no nos enseñe, ¿no? Que no nos enseñe a criticar los programas de solución en general, desde el área pública, privada, etcétera, etcétera, nada más por criticar, sino que nos haga interesarnos en ver y en participar, y en ver cuáles son las posibles soluciones. Y por supuesto, también me toca hacer este paréntesis alrededor de la posición de los profesores. Porque como profesora me siento identificada, pero aparte yo hablo de todos estos profesores a niveles básicos, docentes de tiempo completo, que de verdad se merecen todo nuestro aplauso siempre, y más en un momento como este. Miren, la docencia siempre ha sido una profesión sumamente desacreditada, golpeada, vulnerada, y que trabaja siempre con un montón de carencias y en medio de un montón de retos, ¿no? Y de circunstancias que no siempre son las mejores. Siempre ha sido así. De un tiempo para acá, unos años para acá, unas décadas para acá en México, además se ha desprestigiado muchísimo el papel del profesor, y eso es sumamente doloroso porque no tienen ustedes idea, y esto podría ser un video aparte, del daño que le ha hecho al tejido social el desprestigio de la profesión docente, definitivamente. Pero bueno, el profesor está acostumbrado, ¿no? Está acostumbrado a trabajar contra corriente, a trabajar contra el desprestigio, a trabajar contra el estudiante que no quiere participar, a trabajar contra las circunstancias que no son ideales, contra la falta de materiales y de dar resultados. Porque finalmente es una de las profesiones también que se hacen más por amor al arte. No digo que las otras no, pero una de las en las que más se nota. Y parecía que la pandemia nos iba a enseñar a respetar el papel del docente. Parecía que la pandemia nos iba a enseñar y nos iba a ayudar a entender que la educación es un proceso de ida y vuelta, que primero depende de los interlocutores, del profesor y del estudiante, y que después depende de muchos otros factores, como el contexto, como la escuela, como el plan académico, como la administración educativa. Y en los niveles más básicos depende fundamentalmente de los padres y de las familias. Que siempre ha sido así. Pensé que esto nos iba a enseñar que siempre ha sido así, y que en un momento como este, de crisis y de retos, teníamos que entender que es más así. Pero parece que la pandemia nos está haciendo pensar que el profesor entonces tiene más culpa, porque entonces es incompetente, porque entonces no se había preparado, porque entonces de nada me sirve que sea un genio con doctorado de 60 años, yo quiero que sepa usar Zoom en 3 minutos, porque entonces nos ha hecho pensar al revés, ¿no? Nos ha hecho pensar que el profesor, ay no, entonces está de flojo porque no está ahorita dando la clase en presencial, ¿no? Cuando si ustedes se atrevieran a dar una clase en línea sabrían que implica mucho más esfuerzo. Y con esto sí quiero hablar de los retos que también nos hace enfrentar como sociedad, los propios retos de la tecnología, ¿sí? ¿Qué vamos a aprender de todo esto? Vamos a aprender que entonces el profesor hay que desprestigiarlo más, porque entonces ahora yo hago la tarea con mis hijos y entonces yo soy la más responsable, o vamos a entender que la educación es un proceso de vuelta, que el papel del profesor tiene que recuperar su posición, que el aula es algo que no se suple y es algo que debemos desear, entender que la educación es algo que desgraciadamente no tiene todo el mundo y que ese derecho es algo por lo que debemos trabajar, o vamos simplemente a conformarnos con la crisis y vamos a dejar de lado nuestro papel ciudadano, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes que nos tiene que enseñar la pandemia. Perdón si me extendí en este último punto, pero de verdad estoy sumamente contrariada con todo el fenómeno de la educación, porque aparte pues es el que vivo de cerca. Pero bueno, esto sería todo de mi parte el día de hoy. Por supuesto que los espero aquí con todos sus comentarios. Si tienen alguna otra duda, preguntas sobre mí para el video de la próxima semana, pues no duden en dejarlas por aquí. No me despido tampoco sin recordarles que aquí les dejo mis redes sociales para cualquier otro asunto que necesiten y también para seguir más eventos de la realidad nacional e internacional. No se les olvide también que si esta información les parece relevante, si les parece importante que cada vez seamos más los que tengamos acceso a información privilegiada, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus propias redes sociales. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.